Estás escuchando La Esfera Celeste. En este mundo de la observación astronómica con vocación científica, la finalidad última es generar datos de valor, cuantos más y de más calidad mejor, para que alguien los aproveche en su propósito de entender la naturaleza del cosmos. Ahí es poco. Son datos que pueden acabar alimentando grandes bases de datos como el célebre VSX, ser tratados por profesionales en proyectos de colaboración PROAM, o en el caso de algunos observadores más pro, generar artículos científicos motivados por no profesionales. Hoy hablamos de datos con un pro, Esteban Fernández, que aborda su pasión por esta ciencia desde dos vertientes, la observación y los datos. Pero no solo sus datos, sino que trabaja con ingentes cantidades de información contenida en catálogos como los Data Release de Gaia. Las habilidades de Esteban, sumadas a esa incesante actitud científica de Juan Luis González, dio como fruto un innovador buscador de datos que analiza las entrañas de esos inmensos catálogos, facilitando la obtención de datos para preparar observaciones. Juan Luis nos hace una introducción a todo esto. Fondo, es muy interesante lo que ha hecho este hombre por un motivo, y ya digo, eso de como punto de partida. El navegar por la base de datos de Gaia es engorrosa más no poder. Tiene un formato bastante, ¿cómo decir?, inhóspito. O sea, es complicadísimo encontrar lo que busca. Y tener una aplicación, un software como este que ha hecho Esteban, que poniendo las coordenadas te sale todo lo que hay, eso ya, solo por eso merece la pena, lo fácil que lo hace. Mira, te pongo un ejemplo práctico de por qué nos viene bien tener esto de Gaia. Cuando descubrí la variable esta, ¿te acuerdas de la que hablamos en un programa en noviembre, diciembre? Pues yo, buscando información sobre la estrella, me volvía loco, porque con Sinbad es un verdadero jaleo, vamos, con Vizier es un verdadero jaleo encontrar también información, ¿no? Porque tú ahí es una metabúsqueda, ¿no? Tú pones coordenadas y te salen lo que hay en todos los catálogos, entonces pues eso se hace engorrosísimo de buscar también información a través de Vizier, ¿no? Así que yo lo que quería, por ejemplo, era encontrar información espectral para saber de qué tipo, porque las variables, la clase espectral de la que son, te orienta mucho para saber el tipo de variable que es, ¿no? Entonces, pues yo buscaba ese dato, por ejemplo, que hay veces que no hay espectro, ¿no? No todas las estrellas de Gaia tienen espectro, pero si por lo menos la temperatura efectiva, eso ya te da un cálculo aproximado de por dónde anda, ¿no? En el diagrama HR, ¿no? Entonces, a mí personalmente eso me parece súper interesante, ¿no? La forma tan fácil de acceder a esa información tan valiosa de Gaia, pues tal. Y luego, otro añadido es pues que cada vez Gaia se va imponiendo, como, aunque Ramón ha puesto últimamente mucho por Atlas, pero la magnitud G de Gaia se está convirtiendo un poco a poco en un estándar, ¿no? O al menos así lo veo yo. Entonces, el que Esteban haya incluido con el fondo del DSS, haya incluido las estrellas del campo y que con un clic podéis ir viendo sus magnitudes. También le pedimos que pusiera el índice de color, pues eso nos ayuda mucho a la hora de elegir estrellas de comparación, que bueno, que lo hacíamos hasta ahora con, bueno, Ramón ahora lo hace con el Tycho ¿no? Pero yo lo hacía directamente con Aladdin, ¿no? Yo entraba en el planetario del CDS, ¿no? De donde sale todo, Vizier, Sinbad y todo esto. Y yo a partir de ahí pues sí, clicaba y iba mirando los índices de color y demás. También está el programa este del APSO, ¿no? El SecuPlot, que también te facilita esto bastante. Pero bueno, es que esto es muy visual y es online, ¿sabes? Es muy rápido además funcionando. Lo han metido todos esos teras, los ha metido en un servidor propio y entonces se accede volando a toda esa información. Y esa es la ventaja que tiene. Sin duda alguna, para los que hacen data mining y lo saben manejar, datos de ese volumen, cosas como esta, en fin, tienen ahí para una vida, ¿sabes? Yo, como soy observador, a mí lo que me gusta es obtener mis propios datos y no utilizar otros. Yo lo utilizo como apoyo, ¿no? Y eso es pues la ventaja que yo le veo.
Bueno, Esteban, ¿qué tal? Bien, Pep, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Encantado de estar contigo. Bien, bien. ¿Tú recuperado de ese catarro que nos impidió charlar hace unos días? Más o menos, ¿no? Sí, suficientemente recuperado como para estar aquí. Nos queda un poquitillo todavía, pero bien, bien. Bueno, perfecto. El precursor de esta charla, ¿no? De esta tertulia que queríamos tener contigo, o la excusa, mejor dicho, es una herramienta de la que hablaremos, ¿no? Que trata con volúmenes de datos muy heavies, ¿no? De los data release de Gaia, y por lo tanto vamos a hablar de esa herramienta, vamos a hablar de conjuntos de datos muy grandes, ¿no? De eso que a veces se viene a llamar Big Data, pero vamos a hablar también de quién trabaja con todo esto porque le gusta, porque profesionalmente tú ya tienes el perfil más tecnológico, pero también tienes esa enfermedad que es la astrofilia, ¿no? y todo esto te ha llevado, bueno, a cosas de las que hablaremos hoy, pero para empezar, como comentábamos antes, nos encanta saber un poco cuál es el perfil de la gente que pasa por la esfera, ¿no? Para conocernos un poco mejor, y siempre acabamos preguntando por equipo, tu actividad, ¿no? No sé cómo te gusta trabajar, cuáles son tus áreas de interés preferidas y un poco a qué te dedicas. O sea que si quieres podemos empezar charlando un poco sobre esto. Genial. Bueno, mi perfil profesional es de informático. Es decir, mi formación es de la ingeniería informática y me dedico profesionalmente a ello, y es lo que me ocupa la mayor parte del día a día. Bueno, pues además, a mitad de caballo entre la parte de sistemas de hardware y también la parte de programación. Es decir, no tengo un perfil específico en software o específico en sistemas, sino que, bueno, pues por a donde te lleva a veces el río, pues te ves que te dedicas a programar, pero también te dedicas a desplegar los sistemas en los que luego esas plataformas se ejecutan. Y entonces, bueno, tienes una doble visión para que un sistema pueda funcionar, un sistema informático pueda funcionar, que al final es la simbiosis entre hardware y software. Y bueno, como cualquier otro profesional, vas evolucionando, vas adquiriendo nuevos conocimientos, salen nuevas tecnologías, te vas embebiendo en ellas en la medida de lo posible, hasta que, bueno, pues coincide que en paralelo, hace unos 5 o 6 años, bueno, pues me surge la astrofilia, que bien defines, ¿no? Yo de crío, pues tuve la suerte de que un vecino de mis padres tenía un pequeño telescopio con el cual hacía fotos con película clásica y un guiado manual con 2 ejes. Y de aquella me llamó la atención, pero bueno, luego eso como se desvanece, y por alguna causa, pues eso, hace unos 5 o 6 años aproximadamente, hay un cortocircuito y me vuelvo otra vez me pregunto, oye, ¿esto qué hay? ¿Cómo está? ¿Qué podemos hacer? Y empiezo a introducirme en el mundo de la astronomía con ese cambio gigante que ha podido ver en esos 30 años, desde ese inicio hasta hoy. Y claro, veo que la astronomía pasa de ser algo mecánico a ser algo ya electrónico-informático, en donde ese ecosistema para mí me es mucho más familiar y en donde veo que hay una conexión, o que hay muchas conexiones entre ambos, y progresivamente pues empiezo a tener ideas, o empiezo a tener nociones. Según profundizo más en el tema de la astronomía, pues al final que no solamente es un tema propio, sino que encima mi pareja también está metido en este mundo de la astrofilia hasta al mismo nivel que yo, pues todo ya, bueno, yo me imagino que esto que voy a contar todo el mundo lo entiende porque lo ha pasado. Empiezas con un telescopio, y luego que una cámara, y luego que si el guiado, y entonces ahora ya este telescopio no, este otro, y al final, bueno, pues terminas entrando en esa dinámica de acumular material y equipamiento, y experimentar y cambiar y conocer gente, y que gente con mucha más experiencia que tú te comenta y te dice y te enseña, y vas asimilando todo ese ecosistema, y bueno, pues al final terminas teniendo lo que nosotros fue un observatorio de un par de telescopios, que actualmente son, bueno, pues un RC de 12 pulgadas y un SC de 11. Ambos con, bueno, pues uno tiene una... Para no entrar en el eterno debate de si CMOS o CCD, pues tenemos una de cada, y entonces en función de lo que interesa, pues se utiliza una tecnología u otra. El RC tiene una CCD y el SC va con, bueno, pues con una
con una SBIG de 21 micras de tamaño de píxel, que es una barbaridad, con lo cual para ciertos tipos de actividades es fenomenal cómo funciona. Y lo teníamos en... Ese observatorio inicialmente estuvo en Asturias durante mucho tiempo, pero tuvimos una oportunidad que al final pues ejecutamos para trasladarlos a Mallorca, y de hecho actualmente desde hace unos meses están en Mallorca y los controlamos mayoritariamente en remoto desde aquí. Por un lado, bueno, pues a lo mejor te da un poco de pena o de, como se dice aquí en Asturias, de morriña, el no tener los equipos donde sueles vivir la mayoría de los días. Pero claro, aquí en Asturias todo es verde, y si es verde es porque llueve, y si llueve es porque no tenemos mucho cielo. Entonces, bueno, pues allí en Mallorca la verdad es que el cambio en ese sentido es espectacular. De hecho, llevan 50, de los últimos 58 días que hay en Mallorca, hemos podido observar 48, creo recordar. Entonces, claro, aunque por un lado tengo más una parte o digamos, me gusta mucho trabajar con el tema de datos, que ya entraremos luego en ello, es un poco más sintético o más abstraído de lo que es la observación pura. Yo reconozco que tanto a Noelia como a mí nos apasiona la observación, porque es como, no sé, te mantiene en contacto con la esencia de la astronomía y la adquisición de datos, que obviamente nada tiene que ver con un catálogo como Gaia, por ejemplo, pero son los datos que has obtenido tú, que has procesado tú, y mejores o peores son tuyos, y eso forma parte de esa astrofilia que yo creo que todos disfrutamos y sufrimos a partes iguales. Clarísimo. Y nada, pues a continuación, en paralelo, que ese observatorio siempre que podemos trabajamos, queda todo automatizado, porque, bueno, pues a día de hoy es factible automatizar las observaciones de los telescopios, los procesamientos han mejorado muchísimo. Bueno, pues los tipos de trabajo que hacemos, pues mayoritariamente con observadores de supernovas y con GOAS, con curvas de asteroides. Vale. Ahí vamos un poco, digamos, se plantean temas o objetos a observar, y nosotros, pues en función bueno, pues de qué nos viene bien, entre comillas, o qué es de más interés y qué nos encaja, pues decidimos pues que si esta supernova, que si ese asteroide, que bueno, pues jugamos un poco. Ahora mismo uno de los dos telescopios está con la famosa binaria, a ver si explota o no explota. Y nada, pues ahí estamos con toma de datos. Una de las cosas curiosas también, o en paralelo con todo el tema de Big Data, estos dos telescopios ahora en verano, que son pocas horas nocturnas de toma de datos, de media cada noche estábamos obteniendo unos 50 gigas de información. Vaya. Con lo cual te pones a sumar y al final, bueno, no solamente la NASA o la ESA tiene Big Data, cada uno de nosotros, si nos ponemos a mirar lo que vamos almacenando, tenemos nuestros pequeños Big Data sin duda. Pues sí. Oye, como curiosidad, y además siendo alguien con perfil técnico, que en cuanto a lo que es cacharrería informática, que hay todo un mundo aquí, a veces no resisten ciertas cosas. ¿Qué stack de software o qué suite o qué programas utilizas para, ya no controlar el observatorio, que eso que tampoco está al alcance de todo el mundo, pero al menos para programar las sesiones y gestionar toda la cacharrería? ¿Trabajas con Ninas o Indies o cosas de este estilo, o tienes software, o te has hecho tú algo? En lo que es la arquitectura software o el despliegue software para el control se basa en un ordenador mediano, pequeñamente potente, adherido al telescopio, donde todos los dispositivos van conectados directos. Y estamos hablando de procesadores con i5 y 16 GB de RAM, pero de bajo consumo, con lo cual es más que suficiente para tirar por un Windows, en nuestro caso, con Nina. Y luego el procesado con Ticho va afuera, porque esos ordenadores automáticamente, según van adquiriendo imágenes, se envían al servidor principal, a mi ordenador principal que tengo en casa, vale, que es con el que luego procesamos todo. La decisión de que sea Nina es porque es plataforma Windows y, bueno, pues sin tampoco entrar en el debate de si Linux o Windows, que como CMOS CCD hay cosas buenas, malas, regulares, y depende un poco del escenario, de lo que estás buscando y tu experiencia. Claro, yo como desarrollador de sistemas o como implementador de sistemas de hardware, y lo que hacemos mayoritariamente, porque el mundo profesional a día de hoy es así como funciona, es todo Windows, es Microsoft,
para mí me es más cómodo, tengo un conocimiento muy profundo de Windows y tengo herramientas e incluso licencias en esta plataforma que me simplifican mucho todo lo que es el despliegue. Vale. Obviamente, Linux es una solución fantástica también y que, que si tuviera tiempo y si un día no descarto que me dé por experimentar también las soluciones que hay de KStars con Linux y todas estas opciones que hay, a buen seguro también son soluciones magníficas. Pero en mi caso trabajamos con Nina porque otra de las ventajas o otra de las características que tiene Nina es que está desarrollado con el mismo lenguaje de programación que mayoritariamente desarrollamos plataformas nosotros también en la empresa, porque la empresa lo que hace es desarrollo de software a medida para empresas. Vale. Entonces, como es código abierto, también vemos el código, incluso tienen la posibilidad de desplegar APIs y tenemos en la cabeza incluso enviarle órdenes remotas a Nina en algún momento sin necesidad de conectarse a su ordenador. Entonces, bueno, es un ecosistema, es una familiaridad con lo que está ocurriendo en ese ordenador. Claro. Y la configuración que nos está funcionando bien es un ordenador de bajo consumo razonablemente potente, adherido al telescopio donde todos los dispositivos van físicamente conectados y luego una conexión remota a esos ordenadores. Esos ordenadores en tiempo real, según van adquiriendo imágenes, los van enviando a un NAS que tenemos aquí en casa de 160 teras, para que ya vamos a empezar a introducir ya términos de Big Data. Y ahí vamos dejando la información y luego sí procesamos mayoritariamente con Ticho y también con Photodiff todos esos volúmenes de datos ya en un ordenador realmente potente, con un buen procesador, sobre todo una buena gráfica y memoria RAM para que esos conjuntos de datos funcionen bien. Vale. Muy bien, queda clarísimo. Cuando tengamos problemas con Nina, pues te daremos un toque. Yo en temas de informática y Nina, todos los que... O sea, hacemos conjunto, lo que queráis. En otras plataformas os puedo echar una mano en la medida de lo que sepa, pero donde más experiencia tengo es en ese entorno. Queda clarísimo. Vale, pues ahora que hemos introducido un poco, ¿no?, cómo trabajáis, porque como has comentado muy bien, tú y tu pareja, pues estáis los dos muy metidos en temas de observación, pero hay esta otra vertiente que venga o no de tu perfil más digital, por así decirlo, pero que es todo un mundo que la verdad es que no hemos tocado nunca y que a veces está un poco en conflicto, ¿no?, con esa visión más, si me lo permitís, romántica, ¿no?, de esta afición, que es el hecho de captar tú los datos, ¿no?, o incluso, como comentábamos hace un par de podcasts, pues hacerlo en visual, que es aún más romántico, ¿no? Pero no es la única forma de trabajar con información que tenemos del universo para sacar conclusiones, descubrimientos, hacer estudios, etcétera, etcétera, que es bucear en todos esos datos, ¿no?, y encontrar ciertas cosas, ¿no?, ciertos patrones, etcétera. Que en genérico, y aquí ya no hablamos de astronomía, eso obedece, ¿no?, a esa disciplina que es la minería de datos, que ya tiene muchos años, ¿no?, y que tú en ese caso aplicas a estos menesteres más astronómicos. Pero cuando hablamos de data mining, ¿no?, de minería de datos aplicado a el ámbito astronómico, y ahí iremos entrando en detalle, pero explícanos un poco en qué consiste, cuál es el concepto, ¿no?, minería de datos, y un poco en qué situaciones se da, qué está al alcance de alguien no profesional. Bueno, cuéntanos un poco cómo está el panorama ¿no? La minería de datos lo que es un conjunto de procesos, de estrategias, incluso de algoritmos en última instancia, pero sobre todo de estrategias y de fases que permiten poder extraer información de un conjunto de datos grande. Luego definiremos lo que es grande o abordaremos el concepto grande en conjuntos de datos. Datos grandes y complejos, porque es un conjunto de las dos lo que la minería de datos intenta explotar desde un punto de vista de procesos, porque en última instancia todos en un conjunto de datos muy grande, de muchas variables, con mucha complejidad, el ser humano no es capaz de, a simple vista o trabajando de una manera muy local con esos datos o incluso con conceptos estadísticos básicos, no podemos extraer información que pueda estar oculta en ese conjunto de datos. Básicamente, si tuviéramos que agrupar
el tipo de resultados que la minería de datos nos ofrece, podríamos hablar de clasificación de objetos. Es decir, yo tengo un conjunto de datos con millones de objetos, pero que no sé de lo que es, no sé qué son. Por ejemplo, tipos de estrella, o si estamos hablando de estrella, una galaxia o un cuásar. Luego entraremos ahí en profundidad un poco más. Pero bueno, tengo muchos elementos en una base de datos gigantesca y lo que me interesa es ser capaz de si puedo agruparlos de alguna manera. Pero además esa clasificación tiene dos enfoques diferentes, porque yo puedo tener, por ejemplo, vamos a hacer números redondos, 1 millón de objetos estelares, de los cuales tengo 10.000 de ellos clasificados con certeza. ¿Vale? Vamos a hacer una clasificación ahora, por simplificar. El objetivo de nuestro proyecto, supongamos que es identificar si ese objeto estelar es galaxia o estrella, por ejemplo. Vale. Entonces, si yo tengo 10.000, yo tengo todas las curvas de luz de esos objetos como información, o el espectro, me da igual, vamos a utilizar el espectro completo de cada uno de esos objetos, y yo quiero decidir de ese millón de datos cuáles son estrellas o cuáles son galaxias. Pues tengo dos enfoques, que es, a lo mejor tengo la suerte de contar con un subconjunto de partida de 10.000 elementos certeramente clasificados que me dice esto es galaxia y esto es estrella, y me da ese punto de partida. Y entonces la minería de datos lo que hace es intenta identificar patrones de esos objetos previamente identificados, previamente etiquetados, e intenta obtener esa etiqueta del resto de conjuntos que todavía no sabemos lo que es. Vale. Esa es una estrategia. Intenta hacer un matching, ¿no? Eso es. ¿Qué ocurre? Este tipo de estrategias está bien porque le estás suministrando una información de partida a tu algoritmo que le ayuda a ese objetivo de clasificación. Pero claro, esa información inicial que estamos introduciendo también tiene un pequeño inconveniente o un pero, o hay que pensar que qué ocurre si realmente no tengo nada clasificado o voy a hacer como que no tengo nada. Y le digo a mi algoritmo, oye, tú con todas tus estrategias, con todas tus capacidades, y hay muchos algoritmos a los que aplicar, ¿vale? Ese conjunto de datos, intenta agruparme cosas. Intenta identificarme agrupaciones en función de la información. Y a lo mejor esa estrategia lo que de repente es, te identifica un tipo de conjunto de objeto estelar que hasta ahora no te habías planteado que existiera. Porque de repente aparecen 50.000 objetos como muy agrupados en una esquina de tu gráfica que no corresponden necesariamente a una galaxia o a una estrella. Y entonces de repente dices, ostras, pues analizándolo resulta que estos son cuásar, por ejemplo. Y empiezas a trabajar con una profundidad de datos o con, digamos, la minería de datos te permite descubrir cosas que a priori tú no eres consciente siquiera de que eso existe. Y esto ya ha ocurrido en muchos casos. Entonces, esa clasificación la podemos hacer con esas dos estrategias. De hecho, lo común suele ser trabajar con las dos. Es decir, es fenomenal si tienes un conjunto de datos preclasificado que te sirve como punto de partida para trabajar con todo tu conjunto de datos. Pero incluso sí hay veces que es interesante decir, voy a hacer como que ese conjunto de datos inicial no lo tengo. Y voy a lanzar algoritmos especiales para identificar agrupaciones sin información previa. Y con los resultados que obtienes, a lo mejor obtienes alguna sorpresa. O incluso una vez que ya tienes esos resultados es cuando te interesa combinarlo con la información de partida. A ver qué ocurre. A ver si esa clasificación tiene sentido o no tiene sentido. Hay que cotejar esa información. De hecho, la minería de datos en sí mismo es un proceso iterativo. Es decir, la primera parte que hay que hacer siempre cuando quieres abordar un tema de minería de datos es la carga y procesado de los datos. Tú tienes, de alguna manera, en el caso de Gaia, por ejemplo, hay una serie de instrumentos que recopilan un montón de información y esa información de repente hay que volcarla a una base de datos con una estructura, con un orden. Tienes que preprocesarla, tienes que ver qué datos no tienen sentido, tienes que ver cuáles de ellos a lo mejor pues, no tienen la calidad suficiente como para que formen parte de esa base de datos. Es decir, tienes que integrar toda esa información proveniente de muchos instrumentos diferentes. Previamente hay que hacer un trabajo científico de calibración, como se ha hecho, por ejemplo, en los espectros de Gaia. Y luego, además, hay que hacer un trabajo informático de normalización o de cohesión de esos datos en una estructura de datos que luego te permita aplicar este tipo de algoritmos. Vale. Con lo cual, preprocesas, cargas,
aplicas una estrategia de clasificación o de regresión, porque intentas predecir qué va a pasar, por ejemplo, con una supernova por el análisis de 1000 supernovas previas que tienes unas curvas fenomenales, por ejemplo. Es decir, puedes aplicar matemática o estadísticamente la estrategia que consideres. Y eso es iterativo porque en el proceso de minería de datos hay un punto de arte también, o de intuición, o de conocimiento también. Es decir, cuando no es lo mismo que la persona que está trabajando ese conjunto de datos tenga un conocimiento nulo de astronomía o que tenga un conocimiento razonable de astronomía. De cara a poder interpretar o valorar todos esos campos, las estrategias, esa intuición, cambias significativamente si tienes ese o no conocimiento. Por eso yo me sentí cómodo siempre trabajando con conjuntos de datos estelares. Porque si estuviera trabajando con conjuntos de datos de neurociencia, me costaría mucho más ver o entender cuáles son las decisiones que voy tomando en ese camino hacia el intento de búsqueda de información, por ejemplo. Claro. Y esto es iterativo. Pruebas una cosa, ves el resultado, analizas, de repente un día se te enciende una bombilla en la cabeza y a las bombillas hay que hacerles caso y te das cuenta de que, anda, pues a lo mejor haciendo esto sería algo muy interesante. Y lo aplicas y buscas resultados y muchas veces para obtener un pequeño resultado o un resultado relativamente significativo, por detrás hay un montón de horas de programación, mucho de procesamiento y otras muchas de corrección y de vuelta atrás y de replantearte cosas. O sea, ciencia, no tiene otra definición, es ciencia pura. Sí. Y para hacernos una idea de bueno, qué es Big Data o qué son grandes volúmenes de datos, bueno, pues yo en este mundo aterricé haciendo un trabajo sobre la base de datos de Millicuas, de la NASA, que es una base de datos que a día de hoy tiene 1.400.000 registros. La que yo utilicé en su momento, la versión que había eran pues 490.000 registros aproximadamente. Es un catálogo muy centrado en cuásares de radio y candidatos a cuásares. Y aquí viene ya la relación con Big Data. Es decir, te dice cuásares clasificados y te dice muchos candidatos a cuásar, pero sin saber si son cuásar o de qué tipo de cuásar estamos hablando. Y ese primer trabajo, estoy buscando el dato en tiempo real, 441.000 registros. Esa base de datos se cruzó con otra base de datos de datos en el espectro visible de fotometría, en varios, con varias frecuencias, con varios filtros, concretamente con 23 filtros. Y el objetivo que se partió, los objetivos de ese trabajo es, si con esos 440.000 objetos, de los cuales teníamos 23 medidas fotométricas con filtros estrechos, es decir, en frecuencias, en longitudes de onda muy concretas, ver si eso tenía algún tipo de comportamiento desde el punto de vista de que pudiéramos ver agrupaciones en función de los tipos diferentes de cuásares que hay. Y siempre con la mirada puesta en el retrovisor de la teoría de la unificación del modelo unificado de AGNs, que básicamente lo que postula es que un cuásar de tipo 1 o de tipo 2, un blazar o las galaxias Seyfert 1 o Seyfert 2, realmente siempre es todo lo mismo, solamente que la única diferencia es el ángulo con el que estamos viendo el disco de acreción con el agujero negro que está en su centro. Entonces, ese disco de acreción alrededor, con el ángulo con el cual nosotros lo estamos viendo, debería de producir, o esperamos que tuviera, diferencias en todas esas curvas de luz, en todos esos espectros o en todos esos fotometrías que tenemos en la base de datos, de tal manera que vamos a intentar identificar qué patrones existen en esos datos que correspondan de una manera lógica, matemática, con esta clasificación. Claro. Y ese fue el primer trabajo. Y es un primer trabajo que, de primeras, lo primero que te produce es ya la sensación de que estás con una base de datos grande, que luego es ridículamente pequeña al lado de lo que es Gaia. Ya entraremos luego en Gaia. ¿Por qué? Porque al final, ¿cuál es el perfil o cuál es la estrategia que se adopta? Pues, ¿qué mejor manera de trabajar que con colores? Es decir, si tengo fotometrías en ciertas longitudes de onda, una manera muy interesante de comparar de manera relativa las
las diferencias que hay fotométricas en esas longitudes de ondas es trabajar con colores. Vale. ¿Qué ocurre? Que si tengo 23 colores, para empezar ya tengo 430.000 registros por 23 colores que me generan, perdón, por 23 filtros que me generan 253 colores y por tanto ya parto de 103 millones de datos únicos que tengo que procesar. Ya. Con lo cual ya empezamos a trabajar con magnitudes que, como digo yo, hay un punto en el cual ya no eres capaz de distinguir si 1.000 millones es mucho más que 100 millones. Simplemente son magnitudes que se te escapan en el sentido de pierdes la referencia de cuán grande es, pero es grande. Incluso informáticamente son conjuntos de datos que, bueno, empiezan a tener ya una cierta entidad si luego los quieres procesar. ¿Qué ocurre con el preprocesamiento de datos antes de intentar agrupar? El preprocesamiento de datos es la parte más artística, por así decirlo, más intuitiva y la que además a mí más me gusta, que es ¿cómo puedo yo, ese conjunto de datos, reducir, eliminar información, eliminar datos que no me aportan información? Porque lo primero que necesito hacer es que el Big Data sea lo menos Big Data posible. La estrategia es intentar reducir... Quitar ruido, ¿no? Un poco. Claro, intentar reducir la información redundante, pero quedarte con la información subyacente que tiene tu conjunto de datos, sobre la cual luego vas a querer aplicar tus técnicas de extracción de datos. Con lo cual, cuando entras en el mundo del Big Data, piensas que cuanto más grande es la base de datos y más parámetros te dan y más información correlacionada tienes, seguramente dices, pues fenomenal, porque eso me va a dar unos resultados estupendos. Nada más lejos de la realidad. De hecho, la parte bonita o la parte compleja, bonita y ese punto de intuición que decía y ese conocimiento de la materia que estás trabajando te puede aportar un conocimiento bueno, es esta parte de limpieza. Yo suelo poner siempre el mismo ejemplo. Es si estuviéramos hablando de un conjunto de datos de niños en pediatría, por ejemplo, y el médico tomara muchos datos y entre ellos tomara la altura y la edad, desde un punto de vista del conjunto de datos, a mí no me está aportando mucha más información tener la edad además de la altura, porque ambos tienen un grado de correlación muy alto. Quitando excepciones, la edad de un niño ya te da un patrón aproximado de la altura. Vale. Con lo cual probablemente sea interesante o sea sensato eliminar una de las dos y quedarte con la que mejor represente tu conjunto de datos. El coste-beneficio es evidente, ¿no? Claro. Si esto lo trasladamos al conjunto que partíamos inicialmente de 253 dimensiones, que son todos los colores posibles, el objetivo en este punto es necesito reducir datos, pero ya. Porque no hay... O sea, no es una cuestión de que no haya algoritmos que puedan manejar 253 dimensiones, que los hay. El problema es que el conjunto de datos en memoria se va a desmadrar enseguida y además los resultados que te dé en 253 dimensiones ni tú ni yo ni nadie es capaz de identificar o de representar nada. No va a sacar grandes conclusiones de eso. Entonces aquí ya entra una combinación de matemáticas, de estrategias, como por ejemplo decir, bueno, si tengo 253 colores que no dejan de ser una combinación lineal de los 22 filtros básicos que tengo, realmente muchos son combinación lineal unos de otros, con lo cual, para empezar, ya no me está aportando información. Entonces me voy a quedar con una base de colores, que es una base de colores suficientemente representativa, en la cual no voy a perder todavía información, pero que de repente convierto esas 253 dimensiones a un subespacio vectorial de 22 dimensiones que es combinación lineal de las otras 253. Y como lo es, matemáticamente yo no he perdido de información. Es decir, la información que yo pudiera obtener en 253 dimensiones la sigo teniendo en 22. He eliminado la altura quedándome con el peso, por ejemplo. Sabiendo que ambos dos ni siquiera tienen una correlación aproximada, son exactas. Una es una combinación lineal exacta de la otra, con lo cual, fenomenal. Ya estoy pasando de 103 millones de datos a 9 millones y medio, sin perder información. Ya es un paso muy... he eliminado el 90% de los datos sin perder nada de información. Lo cual ya es un paso muy importante. ¿Cuál es la siguiente estrategia? La siguiente estrategia, y esta fue la más difícil en este caso, fue aplicar técnicas específicas ya, técnicas matemáticas, pero que están muy, muy desarrolladas en el mundo del Big Data, que es
yo estoy en este punto con un espacio de 22 dimensiones que tampoco podemos imaginar en nuestra cabeza, es decir, cada objeto viene representado por 22 números. 22 números que tienen una magnitud, o sea, tienen unidades que son magnitudes, porque estamos trabajando todavía en fotometría. Y hay una técnica que es que se pueden extraer lo que se llaman los vectores propios de ese conjunto de datos. Entonces hay un algoritmo que te analiza los datos y de repente te dice, mira, si en vez de utilizar tu origen de coordenadas de estas 22 dimensiones aquí, lo trasladas a este otro punto, ¿vale? Esto es un poco complejo de explicar, sobre todo en abstracto, pero identifica qué puntos de ese conjunto, si establecieras un nuevo conjunto, un nuevo origen de coordenadas, dice, si lo haces en este punto de esta manera y solo te quedas con 2 dimensiones y las otras 20, digamos, que las proyecta en ese plano, dice, te quedas con el 84% de la información, es decir, pierdes un 16% de la información del conjunto original, pero con solo 2 dimensiones dice, con solo 2 dimensiones y proyectando el resto sobre esas 2 dimensiones en este punto de origen de coordenadas, te quedas con el 84% de la información original con una reducción de datos del 99,15%, es decir, de 865.000 datos ya. Es decir, hemos pasado de 103 millones a 865.000 datos. Conclusión, hemos hecho un proceso de cribado, de trabajo con el conjunto de datos, y manteniendo el 84% de la información original, lo hemos reducido en un 99,15%. Pocas veces se dan estos ratios, ¿eh? Es decir, esto lo que quiere decir es que el conjunto de datos de partida es bueno, tiene potencial, hay cosas ahí, se comporta bien. ¿Y qué hacemos luego? Entonces ya es cuando aplicamos esas técnicas de agrupación. Yo ya tengo un conjunto limpio, ordenado, a ser posible de muy pocas dimensiones. Esas pocas dimensiones lo que me va a permitir es que yo pueda identificar de una manera razonablemente fácil o entendible por el ser humano y que me empiece, que me diga, estas dimensiones son las importantes, es decir, estos colores son los importantes. Porque luego la jugada de todo esto es que el sistema te diga, oye, si tú a partir de ahora cada objeto estudias este color y este color, probablemente ya puedas empezar a hacer una clasificación razonablemente buena de qué tipo de objeto es. Te da un patrón, te da lo que se llama un modelo. Tú ese modelo luego lo aplicas al resto de datos y te lo clasificaría, por así decirlo. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa con este trabajo? Pues la sorpresa es que el resultado a la hora de agrupar se aprecian que, por ejemplo, cuásares de tipo 1 o Seyfert de tipo 1, que son los objetos de mayor número que teníamos clasificados en este catálogo, sí tienen una tendencia a agruparse. Se ve claramente en el gráfico, se agrupan. Pero no es una agrupación perfecta. Es una agrupación que tiene un punto elevado de continuidad. Es decir, todos los de cuásar 1 están como arriba a la izquierda y los de tipo 2, el Seyfert de tipo 1, por ejemplo, están en el centro un poco a la derecha, pero hay una continuidad. Y todo este comportamiento, toda esta visualización de información cuadra bastante bien o es coherente con lo que el modelo unificado postula, que es que el hecho de que estemos llamando a una galaxia de tipo Seyfert 1 o Seyfert 2 solamente es una cuestión del ángulo. Y no todas las galaxias estarán a 15 grados o a 60, habrá de todo. Con lo cual, hay una zona intermedia entre las galaxias de Seyfert 1 y Seyfert 2 que no es un límite que podamos establecer una raya en el suelo y decir de aquí para acá son estas y de aquí para acá son estas otras. Hay una continuidad, es decir, lo que postula el modelo unificado desde el punto de vista del ángulo de visión coincide o se comporta adecuadamente o no entra en ningún momento en contradicción con los resultados que obtenemos. Esto no quiere decir que estemos demostrando la validez del modelo unificado, ni mucho menos. Esto es un resultado que, una vez que hemos procesado esto, sabemos más sobre cómo clasificar automáticamente este tipo de objetos porque los hemos estudiado y vemos cuando lo contrastas con artículos científicos como por ejemplo el que estamos comentando del modelo unificado, que es del 2012, es relativamente reciente, ves que hay una coherencia entre lo que postula y lo que tú estás obteniendo. Y entonces, en ese instante, ¿qué es lo que ocurre? Que este catálogo, este conjunto de datos ya te parece pequeño y quieres ir a uno mayor. Claro, entonces, para hacernos una idea, para procesar este conjunto de datos, esto se hizo en un ordenador con 64 GB de RAM que luego se tuvo que ampliar a 128.
porque ya había algoritmos que no trabajaban bien, sin menos potencia. Y claro, esto siempre es el germen de esto y entonces empiezas a obtener este tipo de resultados y empiezas a ver los conjuntos de datos en astronomía como ves noticias y el catálogo tal y el cual y tantos datos y claro, sale Gaia. Entonces, Gaia como conjunto de datos, pues a lo mejor me equivoco, pero yo creo que actualmente es el de mayor volumen con diferencia. Es decir, Gaia ahora mismo está trabajando en la tabla principal de datos con más de 1.800 millones de registros, pero es que sobre cada uno de ellos, solo en la tabla principal tenemos 130 parámetros, pero luego hay un montón de tablas auxiliares. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que la variabilidad o la cantidad de información es exponencial respecto del primer trabajo que he hecho con Milliquas. Pero la esencia es la misma, te pones a ello y decides que quieres aplicar la misma estrategia en eso y eso es en lo que ahora mismo, pues estoy trabajando de una manera más oculta, por así decirlo, porque, claro, hay dos variables. Trabajar con Gaia implica que cada vez que tienes una idea y la lanzas en programación, la tienes que dejar días hasta que procesas algo. ¿Por qué? Porque yo, Gaia, el buscador que tiene Gaia en la página web, y de ahí viene un poco lo que la idea que tuvo o lo que me propuso Juan Luis, que luego acabó en la plataforma, fue que, claro, ese buscador está bien porque es potente, pero si no tienes una idea de cómo funcionan las consultas a bases de datos, eso es un poco engorroso para la gente que no maneje ese tipo de lenguaje o que no tengas experiencia con bases de datos. Y a veces los resultados tardan porque, claro, todo el mundo está pidiendo datos y aquello, pues es una base de datos grande y por mucho ordenador que tengas, pues la demanda es la demanda y el tiempo es el tiempo. Entonces yo no quería estar supeditado a esa situación. Entonces yo decidí, dije, pues vamos a ver qué pasa. Me descargué el catálogo completo en mi ordenador, lo procesé y me creé mi propia base de datos con todo el catálogo. Es decir, yo tengo el catálogo en mi ordenador entero. Son 8 terabytes de datos, para que nos hagamos una idea. Pero no contento con eso, además la crucé con Milliquas. Es decir, cogí por coordenadas, dije, ¿qué información me está dando DR3 y qué información tengo en algo tan especializado en Quasar como Milliquas? Y tengo una base, por ejemplo, una de las tablas es el cruce de ambas. Y la clasificación que hace uno y otro, ya te adelanto que muchas veces no tienen nada que ver o no se parecen en nada. No hay mucha coincidencia. Hay coincidencia, pero menos de lo que podrías esperar. ¿Vale? Y sería interesante analizar el porqué, porque seguro que hay un porqué. Pero bueno, eso en sí mismo ya es un proyecto que podrías entregar a un equipo de trabajo para que se ponga con eso. Y claro, una vez que ya tengo la base de datos en local, tengo varias ventajas, pues que la optimizo a mi antojo y empiezo a trabajar con ella. Entonces viene un día Juan Luis, le enseño cosas, porque yo, Juan Luis, soy de enseñarle cosas y que me pregunte y tal, y no sé qué, y me dice, oye, y con toda esa información que tienes, ¿no podrías facilitar que la gente buscara información sobre Gaia? Precisamente por lo que explicaba antes, que el buscador que tiene Gaia requiere de un conocimiento pues, de consulta tipo SQL de base de datos. Y obviamente, el que no ha tenido relación con base de datos, eso le parece absolutamente una barrera a la hora de pedir información. Sí, total. Y entonces, con toda esa base de datos y lo que yo venía trabajando de fondo, pues lo que hago es creo una web que se conecta con la base de datos. Y esa web que en principio iba a ser sencilla, pues como todo, empiezas a verle opciones, te piden, te preguntan, tú los desarrollas. Y bueno, pues esa web a día de hoy lo que permite es que tú, introduciendo las coordenadas en las cuales quieres ver qué resultados te ofrece el catálogo, te muestra pues coordenadas junto con el radio de apertura que quieres ver, los grados que quieras ver que te muestre, y automáticamente pues te devuelve el conjunto de datos de esa selección de datos que has hecho y te dice los datos de cada uno de ellos, pues la fotometría básica que te trae Gaia en azul y en rojo, la distancia, bueno, pues te trae una serie de parámetros para que tú los veas e incluso puedes ver el espectro de baja resolución que ofrece Gaia. Gaia tiene un espectro de baja resolución para hacerte una idea de cómo es y luego tiene, que es en el que yo estoy trabajando, una tabla con 50 parámetros que definen de una manera matemáticamente compleja esos espectros a muy alta resolución para que tú puedas trabajar de una manera matemática ya preparada para procesar. Vale.
Y además, luego, ¿qué hago? Pues le añado la posibilidad de que me dice Juan Luis o me dice la gente de GOAS, Faustino, oye, pues cuando yo hago un asteroide y busco una estrella de comparación, y digo, vale, pues entonces vamos a hacer una cosa para que no dependa de las coordenadas. Pon aquí el código del objeto que estás poniendo, por ejemplo, un asteroide cualquiera, y lo que hace la web es consulta con el Horizons JPL y le devuelve las coordenadas de ese objeto en ese instante para que automáticamente esa página web te muestre todo el catálogo estelar con un mapa sobreexpuesto en un mapa de Aladdin y con todos los datos que te da Gaia. Obviamente, ¿cuál es el problema para buscar una estrella de comparación? Que Gaia no es un espectro, no es un catálogo orientado a fotometría. Está muy orientado a astrometría y todo lo que ha ido añadiendo a nivel de espectros. Pero como punto de referencia te puede servir. Esto mismo, en algún momento que tenga tiempo, me gustaría cruzarlo pues con un Atlas, que sí que es fotométrico, y hacer esto mismo ya con un Atlas. Pues sí, se podría hacer todo esto. Y esta plataforma también, bueno, te permite ver los espectros o buscar incluso por el identificador de un catálogo en Gaia. Para mí ahora mismo Gaia es un trabajo en curso que desde un punto de vista temporal no le tengo plazos, básicamente por los enormes, por el enorme conjunto de datos. Al final he tenido que desplegar todo lo que es la base de datos y todos los proyectos que estoy haciendo en servidores especializados fuera, para que nos hagamos una idea, estamos hablando ya de medio tera de RAM, porque si no, no hay manera de manejar esta base de datos. De hecho, la base de datos que yo tengo de Gaia ya está transformada en algunas cosas para cosas que a mí me interesan. Es decir, para que pueda hacer una búsqueda por coordenadas de manera rápida, por ejemplo, una búsqueda en coordenadas con un radio de apertura de 0,05 grados que me devuelve 1075 objetos, tarda una media de 2,7 segundos. Para que eso funcione, yo he tenido que hacer optimizadores a la hora de la búsqueda. Porque para buscar por coordenadas, si tengo que ir por 1800 millones de objetos uno a uno, puede tardar horas en devolver resultados. Claro. Entonces, otra de las cosas que tuve que hacer, pues Gaia, por ejemplo, las coordenadas vienen en J2016, porque cuando hacen la toma de medidas es 2016 y entonces las posiciones, las coordenadas vienen en J2016. ¿Qué ocurre? Dime tú a mí quién trabaja en J2016 a la hora de hacer una búsqueda. ¿Qué tuve que hacer? Calcular las coordenadas en J2000 en función del movimiento propio de los objetos que estaba identificado en Gaia también. Madre mía. Con lo cual, lanza tú ese proceso y que eso, y que cuando acabe realmente esté bien hecho, que al final lo tuve que hacer 3 veces. Entonces, ahí es cuando te das cuenta del tamaño de lo que estás manejando, pero también es la manera en la que vas entrando en la profundidad, en las entrañas del catálogo, de este catálogo que es enorme, es fenomenal. Tiene una cantidad de información por extraer enorme. Yo quiero pensar o creo creer que no son, o sea, se están produciendo más datos de la información que se pueden extraer. Es decir, yo sinceramente no soy consciente a nivel de agencia potente qué tipo de trabajo se están haciendo bueno, no lo sé, sinceramente no lo sé. O sea, es una información que no tengo. Pero estoy seguro de que con las cantidades de datos que se están generando no estamos siendo capaces de obtener toda la información que traen ni de lejos, seguro. Seguro. Y bueno, a día de hoy esa plataforma está desplegada, pero yo en paralelo estoy trabajando intentando, o divirtiéndome más bien, intentando a ver qué me puede ofrecer Gaia cruzándolo con otros catálogos, ¿vale? Es decir, tanto cruzándolo con otros catálogos como estudiándolo el tema, algo que es muy potente, por así decirlo, que es el espectro. El espectro de un objeto nos da una información enorme sobre ese objeto, pero por contra la cantidad de información numérica que contiene es enorme. Y manejar ese conjunto de datos para intentar clasificar tiene una serie de retos bastante importantes. Y en esa parte es un poco en la que estoy en mis tiempos libres trabajando. Es decir, estoy trabajando en algo que es un concepto que es algo así como crear una huella digital de cada espectro, de tal manera que eso lo estandaricemos y eso pueda luego ser tratado por algoritmos o por clasificaciones o por modelos para intentar ver qué hay ahí. Como, por ejemplo, identificar objetos raros, suficientemente raros, que no coinciden con las clasificaciones estándar que tenemos y ver qué ha pasado, si es un problema instrumental o si es que hay algo raro ahí que se comporta de una manera que no habíamos previsto hasta entonces. Eso es un poco el objetivo.
no sé cuándo acabaré, ni siquiera cuándo acabará. No pinta que pronto. El cálculo por ejemplo, el procesamiento principal de Gaia, la introducción de datos, le llevó 24 o 25 días al ordenador. Imagínate. Ponte ahí. Ya. Oye, y ahora que comentabas esto, aquí yo te veo como dos miradas, ¿no? Creo que la principal es tus ganas de jugar con datos, ¿no? En el sentido de hacer todo ese proceso que a mí me parece ultra complejo y entiendo que también es muy artesano, ¿no? A ver si lo resumo bien, pero al final es de optimizar esos sets de datos para que sean lo más manejable posible sin perder la mínima información posible, ¿no? Y a partir de ahí a ver qué cosas emanan de todos esos datos que te puedan ayudar a sacar conclusiones, que entiendo que no partes, ya me lo responderás, de un objetivo concreto, sino que es más bien a ver qué me abre esto. No es voy a buscar tal de no sé qué, sino que juego con eso. Pero eso también tiene otra lectura que es un poco más pragmática, que la gente que, como tú también observas, los que observan, ¿no? Ese buscador, ¿no? Por decirlo de alguna forma, dentro de los datos de Gaia, ¿no? Que contabas hace un momento y del que mucha gente me ha hablado maravillas, claro, acabas simplificando un montón de cosas porque, en parte, gracias a todo ese proceso previo que has hecho tú de categorizar, ¿no? Y de ordenar, permite identificar cosas, bueno, pues de una forma muy transparente. No tengo por qué yo saber interpretar determinadas cosas porque ya me estás entregando la información, ¿no? Correcto. Filtrada en ese sentido. Y eso es muy potente. Lo digo porque son como dos líneas de trabajo bien separadas y entiendo o intuyo que la segunda solo va a ser prioritaria cuando tengas una necesidad o Juan Luis o cualquier otro te diga, oye, si hiciera esto sería la hostia. Claro, hay que tener, o sea, yo en el mundo en el que yo estoy ahora mismo, entre la informática y la astronomía, yo me veo como una herramienta, no como un fin en sí mismo. Es decir, la interdisciplinaridad que hay en los trabajos científicos y que no siempre lo tenemos interiorizado en los entornos en los que yo me muevo, vamos a dejarlo ahí, realmente a mí llega Juan Luis y me dice, tengo esta idea y yo la puedo desarrollar porque previamente he hecho este trabajo. Entonces me convierto en una herramienta para un objetivo de Juan Luis, por ejemplo. Y pongo datos de una manera que entendemos que eso aporta, en algún momento a alguien le puede venir bien y le es útil. Pero todo este buscador es posible porque por detrás, previamente, hay un montón de trabajo absolutamente oculto y que nadie ve o que no se ve, que permite poder hacer este tipo de cosas. Y sí, hay una parte muy importante de artesanía, es decir, yo no podría haber hecho estos trabajos de clasificación si no tuviera los conocimientos que tengo de astronomía. Muchos pocos regulares, medio pensionistas, me da igual. Porque todo va hilado en sí. Y de ahí viene lo que yo muchas veces echo en falta en los entornos que conozco, que sería fenomenal poder trabajar mano a mano con gente especialista en ciertos objetos estelares, con gente que son unos desarrolladores de software del copón, mucho mejores que yo, y yo en un punto intermedio que haga de conexión entre todos, como una arquitectura de conexión entre todos. Porque la aportación especializada de cada uno de ellos es fundamental para este tipo de trabajos. Sobre todo si no es tu actividad profesional. Yo no tengo objetivos porque como soy yo quien decide que quiere hacer esto, es decir, no hay una entidad por encima que diga, oye, queremos estudiar esto como este objetivo y entonces yo me tengo que centrar en eso. Tengo ese punto de libertad que me permite ir un poco hacia donde me lleva el espíritu, el alma, la idea, el momento. Y luego, con una receptividad muy alta a gente, a cualquier persona, y en especial a gente, por ejemplo, como Juan Luis o como Faustino, que tienes una relación ya que va más allá de lo estrictamente astronómico y te dice, oye, pues esto yo veo esto. Y claro, que a ti te den una visión práctica de trabajos que estás haciendo y que estás demasiado metido en el bosque, que a veces pierdes un poco la herramienta lógica de finalidad que puede tener ese trabajo, pues es fenomenal. Y ahí ese ecosistema es el que para mí creo que funciona. Yo estoy a caballo, incluso en el mundo de informática, yo estoy a caballo entre el software y sistemas. Es decir, yo no soy un desarrollador de software hiperprofesionalizado. Hay gente mucho mejor que yo que se dedica solo al software, por ejemplo.
Pero mi ventaja es que hago software, pero también despliego sistemas. Entonces sé qué sistemas tengo que desplegar para que lo que quiero en mi cabeza lo puedo hacer. Si además viene gente súper especializada en temas de astrofísica y traslada sus necesidades, esto que manejamos de esta manera informática, yo creo que es una herramienta, un vehículo que puede potenciar ambos campos. Y ese es el mundo en el que a mí me gustaría que todo esto desembocara en algún momento, sinceramente. Es decir, para mí sería súper motivante es un proyecto que me genera mucha ilusión la capacidad de poder hacer esto que hago, pero con gente que me aporte donde a mí me falta y viceversa. Y eso, a veces en los entornos en los que nos movemos, yo creo que no terminamos de ver que diferentes perfiles coordinados pueden ser potentes. No lo sé, es lo que percibo. Sí, pero eso quizá venga un poco... es decir, es que a mí lo que me estás contando me resuena como una tercera generación del concepto ProAm, ¿no? Sí. Que el que está vigente ahora, y espero que por muchos años, es el no profesional que colabora con profesionales generando datos. Eso es. Apoyándose en instrumental electrónico, desde la captación hasta el procesado, bla, bla, bla. Pero tú ya vas un paso más allá y estás hablando de ese mismo concepto de colaboración, ¿no? Y muchas veces también multidisciplinar, pero centrándote en el análisis, ¿no? Claro. Y en todos estos procesos que has comentado ahora, que tiene mucho sentido y sería los nuevos astrónomos ProAm, pues más de, no sé cómo calificarlos, ¿no? Pero menos a pie del telescopio y más delante de las pantallas, como ya sucede casi todo. Pero va un poco por ahí, ¿no? Es interesante el concepto, realmente. Y lo digo, y ese concepto para mí es un objetivo, es decir, coincido totalmente, yo lo veo de esa manera desde hace tiempo, y lo dice alguien que no quiere soltar el telescopio, que quiere seguir haciendo sus observaciones, porque la pasión está ahí, ¿vale? Es decir, yo soy profesional informático, pero esto de la astronomía se me metió tanto en la cabeza que en el 2020 yo me hice un máster de astrofísica. Pero yo no soy astrofísico como tal, es decir, no estoy a años luz de un doctor de astrofísica o un tío especializado y de gente que no tiene título, pero que lleva toda la vida metido en astronomía y que son verdaderos cracks. Y tenemos un montón de ejemplos y seguramente tú y yo ahora mismo se nos vienen varios nombres a la cabeza. Pero un poco el rol en el que yo me siento cómodo sería el colaborando con la experiencia, el conocimiento, que pueden aportar personas desde un punto de vista vertical muy profundos, tener gente que pueda programar con un conocimiento que pueda hablar de tú a tú con gente. Yo veo que eso es un camino con un potencial elevado brutal, pero no termino de ver que eso se consolide a corto plazo. Creo que, como bien dices, va a tener que ser una cuestión de tiempo, de años, de cambiar, de modelos anteriores de trabajo que tienen que adaptarse. Bueno, los cambios todos sabemos que siempre lleva un tiempo, el rechazo al cambio, que las generaciones vengan con nuevos modelos. Bueno, pues eso es un hecho indiscutible. Y a lo mejor pues terminará ocurriendo de alguna manera y bienvenido sea. O sea, esto no es una crítica, yo creo que esto es un análisis de lo que yo veo que puede haber potencial aquí. Es decir, vienes tú, Pepe, y me dices, oye, es que yo del catálogo me interesa conocer pues de estos objetos los que tienen un espectro en zona de emisión del no sé qué, pero que yo eso no sé cómo gestionarlo. Digo, vale, me pongo a ello. Toma, aquí lo tienes. Yo lo veo de esta manera. O sea, me siento cómodo en ese rol. Sí. Y todo esto todo esto realmente, todos estos trabajos o todo este procesamiento de datos que hago de manera pues autodidacta, autónoma, por mi cuenta y hablando con gente, cumple ese espíritu. Es decir, es porque me siento cómodo, porque me gusta, porque me divierte y porque tengo tengo una certeza personal de que de una manera lógica de aquí se puede extraer información. Es decir, aquí no hay milagros, en la ciencia no hay milagros. Es decir, Big Data o la inteligencia artificial no es algo que llega, viene y de repente hemos desentrañado los misterios del universo, pero realmente es una herramienta que, trabajada adecuadamente, nos ha dado y nos seguirá dando información que de otra manera seríamos incapaces de ver. O incluso herramientas para que la gente especializada en diferentes campos le demos herramientas
mucho más optimizadas para que su trabajo sea más sencillo. Es decir, yo no veo problemas en que un físico esté programando en Python, pero yo creo que un físico que está trabajando en Python con datos complejos, seguramente le venga bien la ayuda de un ingeniero de datos procesando lo que él necesita de la manera adecuada y de la manera optimizada. Esa combinación es en la que es mi religión, yo creo en eso. Y eso creo que hay que desplegarlo de una manera más intensa. No, es muy interesante, la verdad. Y muy interesante y muy, iba a decir práctico, pero quizá no faltaría un poco al respeto, pero que está muy bien poder contar no es práctico. con gente contigo. No, para nosotros es práctico porque hay gente desarrollando cosas, pues que ya sabemos que el tema software en astronomía no profesional, bueno, pues tampoco es... Como el mercado es pequeño, pues las cosas evolucionan como evolucionan y de tanto en cuanto aparecen cosas muy, muy revolucionarias, pero también hay planteamientos pues más antiguos y más arcaicos, ¿no? Y cosas de ese tipo, pues nada, se agradecen. Nada, muy bien. Oye, ¿y con todo esto tienes ahora, es más de lo mismo de lo que nos has contado o tienes algún objetivo entre ceja y ceja que te pica especialmente la curiosidad? Ahora mismo estoy... centrado dentro con pocas horas, porque luego al final no le dedico todas las horas que me gustaría, pero ahora mismo lo que tengo en la cabeza es qué extracción de datos podríamos hacer o qué podríamos llegar a crear trabajando con los espectros de alta resolución de Gaia. Es decir, tener un espectro es tener una fotometría fenomenal. Pero también es tener mucha información sobre cada objeto. Es un reto y a su vez partes de un conjunto de datos muy bueno, muy potente. Y personalmente creo que me gustaría trabajar con todos esos datos y ver qué tipo de información o qué tipo de herramientas útiles se pudieran obtener. Es decir, es algo que comenté antes. Sale Gaia hasta la Agencia Espacial Europea. Es un catálogo espectacular. Y muestran la información a través de algo que es muy potente, que es un buscador, pero que es un buscador que también deja inaccesible a mucha gente que no es tan, no diré experto, pero que, por ejemplo, carece de conocimiento en bases de datos. Hay que trabajar también esa parte, es decir, hay que popularizar este tipo de trabajos y para darle valor, para que se comprenda también cuál es el valor de todos estos catálogos. Y el disponer, yo me siento cómodo, como decía antes, en esa herramienta que coge algo informático muy especializado, extrae información y además, en la medida de lo posible, intenta generar herramientas que faciliten a otras personas la interacción con esos datos. Porque tener datos y que luego la gente no pueda tirar de ellos, pues reduce un poco su utilidad, por así decirlo. Sí. Pues no sé. A ver si alguien escucha esto y tiene ideas, que te las lance. Sí, sin duda. No hay nada mejor que te lancen una idea como para que tú te plantees un objetivo. Sí. Bueno, y al final es un poco lo que comentabas antes, ¿no? Pues la suma de diferentes visiones y conocimientos, pues son cruces, ¿no? Como el de los datos, al final. Claro, yo no me planteé lo que la plataforma, como me lo dijo Juan Luis, porque cuando yo quería buscar algo, lo buscaba directamente en mi base de datos. ¿Por qué? Porque para mí es natural. Ya. Sí, bueno, también es natural entrar en la base de datos de Gaia y echarle ahí unas queries de SQL y no sé cuántos más que los que no trabajamos con eso, ¿no? Sí, al final, bueno, pues que se agradece. Muy bien. Oye, Esteban, lo que podemos hacer es seguirlo esto, ¿eh? No. Pues, genial, por mi parte sería estupendo, vamos. Yo ya estoy temblando cuando salga de R4, no sé dónde lo voy a meter. Te vas a arruinar, hijo. Ay, sí. Muy bien. Ya nos lo contarás. Dentro de un tiempo vamos a seguir un poco estos experimentos y además me contabas que vas a estar en el Congreso, ¿verdad? Dentro de nada, que es medio año. Sí, en el que se realiza en Aranjuez, el otro día comunicaron una propuesta de ponencia para explicar, pues un poco Gaia, explicar extracción de información y, pues de paso comentar también la plataforma de Gaia y, pues aprobaron la ponencia. Así que sea lo que sea que tengamos en ese momento, pues Perfecto. Hablaremos sobre ello. Súper. Y es un momento fenomenal para que la gente aporte ideas, dicho lo cual. Pues sí, totalmente de acuerdo. Perfecto. Oye, lo que sí queremos es en las notas de este episodio, como siempre en la web, daremos
Seguro que un montón de información que hemos comentado antes que querías pasarnos, las referencias para entrar a utilizar esta herramienta y un montón de cosas que nos has comentado. Y si alguien además tiene una idea brillantísima o algo que quiere comentarte, pues ya veremos qué tipo de dato ponemos para que puedan contactar contigo y se dé esa magia, ¿no?, de la colaboración que comentábamos. Sin duda, sería estupendo. Perfecto. Pues oye, muchas gracias. Muy interesante, Esteban. Me ha gustado mucho. Nada, a ti, Pep, por el trabajazo que haces con estos podcasts y con la divulgación, y que la verdad es que es una... Vamos, a mí me hizo mucha ilusión y me lo he pasado fenomenal, pues con todo esto. A mí más. Muy bien. Para repetir. Eso seguro. Genial. Venga, hablamos pronto. Un abrazo, Pep. Cuídate, gracias. Hasta luego. Podéis escuchar La Esfera Celeste en todas las plataformas de podcasting. Encontraréis más información sobre todos los episodios y sus invitados en laesferaceleste.com. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo viaje.